Muy bien. Ajá. Cuestión de orden, chicos. ¿Me confirman? ¿Se escucha bien? ¿Se mira bien? Vamos, les leo. Sí, muy bien, todo bien. Entonces, ¿cómo corresponde? Y veamos, analicemos una generalidad más allá del tema. ¿Cuál es mi función? Mi función en este momento es ejercer de profesor y mi finalidad es que tú aprendas. Tu función es la de alumno y tu finalidad es la de aprender, en tanto la mía es la de enseñar. Entonces, toda función acarrea una determinada finalidad. Suscribiendo eso a la clase de hoy, recen el título, observen funciones del lenguaje. ¿Qué pretenden las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje, al amparo de lo precitado, de lo predicho, ¿qué busca? Las funciones del lenguaje procuran y buscan determinadas finalidades. ¿Correcto? Por eso es que aquí atinadamente dice, son las diversas actitudes del hablante que procuran una determinada finalidad. ¿Cuántas funciones tenemos? Seis funciones. Ese orden no es arbitrario, ese orden responde a una logicidad, el grado de importancia. Las primeras tres se denominan funciones primarias, ¿correcto? Y el alumno puede aprenderlo, ¿sí? Con la siguiente mnemotecnia, EAR. Esas son las funciones primarias. ¿Por qué se llaman primarias? Eso lo voy a sustentar dentro de unos 10 minutos. Y las funciones secundarias, así como EAR significa expresiva, apelativa y referencial, también tienen su mnemotecnia. ¿Cuál es? Miren el chat. Muy bien. FAMEPO. ¿Qué significa? ¿O qué implica? Fática, metalingüística y poética. ¿Por qué se denominan estas tres últimas secundarias? Ya lo veremos en 10 minutos. Lo que me interesa, lo que me compunge, me importa, es que el alumno sepa que hay 6 funciones y que hay 3 primarias, ahí el orden establecido, y hay 3 secundarias, ahí el orden establecido. Muy bien. Cada una de estas funciones tiene su determinada finalidad, pero vamos a hacer algo importante, al más fiel estilo de la educación alemana. Antes de estudiar la función respecto a su finalidad, recurramos a las palabras claves. La expresiva se reconoce, sí, porque se relaciona con, entre comillas, yo, la apelativa con tú, la referencial con tema, la fática con contacto, la metalingüística con gramática y la poética, wow, está al revés, bueno, la poética con literatura. En buen cristiano, nadie puede confundir yo, tú, tema, contacto, gramática y literatura. Así que, en consideración a las oraciones que voy a precisarte, te lo dejo en tu leal y saber entender. Voy a decirte una oración y ustedes me dicen cuál es la función al amparo de la palabra clave. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver. A ver. eh, el avión a Irak parte en 3 horas. ¿Cuál es la función? Utilicen la palabra clave. A ustedes por ahora no les interesa la finalidad. El avión a Irak parte en 3 horas. Muy bien, ya tengo ya 5 alumnos, ninguno ha fallado. ¿Qué pasa con los demás? Esta clase es prodinámica, proactiva, el alumno no participa, ahí nomás queda la clase. Muy bien, ya tengo 7 respuestas, todas son correctas. Vamos, vamos, vamos. El avión parte en 3 horas. Muy bien, y hemos llegado a la cantidad de 10 alumnos, que no es mucha, ¿eh? Es función referencial. El avión parte en 3 horas. ¿Correcto? Alista tu equipaje. ¿Qué función es? Alista tu equipaje. Vamos, ¿cuál es la respuesta? Todo eso sucede en el aeropuerto. Alista tu equipaje. Vamos, ya tengo 8 respuestas. Vamos, muy bien. Wow, qué bien. Sigan, sigan. Ya llegué ya prácticamente a 15. Muy bien, muchachos. Así se hace patria. Es apelativa. Todo lo que sucede en el aeropuerto, ¿no? ¿Cierto? El avión Irak parte en 3 horas, referencial.
alisten sus equipajes. A ver, les deseo buen viaje. ¿Qué función será? Les deseo buen viaje. ¿Qué función? Les deseo buen viaje. Vamos, uy, qué bonito, es expresiva. Lamentablemente ya son 15, hay una baja, hay una baja. ¿Ah? Así como si estuviéramos en la guerra, hay un herido ya, alguien ha puesto literatura. Para empezar, que no hay ninguna función que se llame literatura, la función se llama poética. Y dicho sea de paso, no es función poética, porque si yo digo les deseo buen viaje, eso implica yo les deseo buen viaje, no tiene absolutamente nada de literatura ni poética, un jalón de orejas con mucho cariño respeto al alumno que no ha analizado bien. Entonces, ¿qué tenemos? El avión Irak parte en 3 horas, referencial, correcto, muy bien. ¿Qué más? Alista tu equipaje, apelativa, les deseo buen viaje, expresiva. Ahora escuchen esto. El cielo es el límite. ¿Qué función es? El cielo es el límite. Ah, vamos, vamos, vamos. Respondan, respondan, respondan. El cielo es el límite. Ajá, muy bien. Continúen, continúen. Muy bien, sigan, sigan, sigan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, el cielo es el límite. ¿Eso es función metalingüística? No, ¿cómo va a ser metalingüística? Es poética, poética. Tenemos 2 bajas, 20 participaciones y 2 errores. Es poética. ¿Por qué tendría que ser metalingüística? Estamos hablando de la gramática. A ver, veamos. Correcto, paralizamos la clase. A ver, el cielo es el límite. ¿En dónde está la gramática ahí? No tiene nada que ver con gramática. Por ahí alguien ha puesto expresiva. Cuando se dice que el cielo es el límite, lo que se quiere dar es un tinte poético al mensaje, no revela el ánimo realmente de uno, ¿sí? Así que es función poética. Muy bien, a los que están fallando, lejos de amilanarse, más bien sigan insistiendo, sigan luchando, porque nadie aprende si es que no ha cometido seguramente algún error, ¿ya? Pero es función que es función poética. Así que ya tenemos, el avión irá parte en 3 horas, referencial. Alista tu equipaje, apelativa. Les deseo buen viaje, expresiva. El cielo es el límite, el cielo es el límite, es poética. Y ahora escuchen esto, muy bien. La función me está preguntando, la función, ¿cuál es la diferencia entre metalingüística y referencial? Tan sencillo como lo que tú estás viendo en la pantalla. La referencial habla de cualquier tema. ¿Correcto, Manuel? Y la metalingüística habla normalmente de solo gramática. ¿Quedó claro, Manuel? ¿Sí? A ver, vamos, dame tu señal de conformidad para seguir con la clase. ¿Está claro? Claro, o sea, la referencial es cualquier tema. Yo puedo hablar de qué, del fútbol, puedo hablar de la independencia de Perú, pero caramba, la metalingüística solamente se circunscribe a la gramática. Chicos, queridos alumnos, queridos hijos, ¿por qué creen que el profesor Vidal ha inventado las palabras clave para reconocer a la función? Porque eso no tiene por qué fallar. Por consiguiente, no puede haber ningún error. Entonces, ahora escuchen. Su atención, por favor, su atención, por favor, su atención. Ahí lo que quiere el que está hablando es ligar con el receptor. ¿Qué función es? Nada más que ligar con el receptor. Su atención, por favor, su atención. ¿Qué función es? Vamos, respuestas. Vamos, vamos, su atención, por favor. Yo no creo que sea yo, no creo que sea tú, no creo que sea tema. La respuesta es fática. Muy bien, la respuesta es fática. Fática es la función fática, porque ahí lo que interesa es el contacto. Muy bien, increíblemente la última coloquialmente ha sido la oración más tranca y nadie ha fallado. Quiere decir que el cerebro tiene que estar dispuesto a responder con afabilidad, con buenas vibras. Voy a lanzar 6 oraciones más, ¿ya? Y aquí ya nadie me va a fallar. Inmediatamente terminamos, te digo la finalidad. Empezamos, ¿sí? Vamos a ver, rápido muchachos. A ver, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. ¿Qué función es? 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Vamos, vamos todos. Fática. Hago saber a algún alumno que no existe la función contacto. Dime el nombre de la función. Muchas veces el alumno quiere hacer lo que quiere. Pon fática, no pongas contacto. Contacto es lo que te está apoyando. 1, 2, 3 probando es fática. Muy bien. Otro. 1, 2, 3. Salta. 1, 2, 3.
Salta. ¿Qué función es? Muy bien, paso, más de 20 respuestas. Apelativa. Otro. 1, 2, 3. Estoy emocionado. 1, 2, 3. Estoy emocionado. ¿Qué función es? Expresiva. Más de 15, ninguno falló. Otro. 1, 2, 3 son adjetivos determinantes numerales. Está hablando de adjetivos determinantes numerales. ¿Qué es? Metalingüística. He ahí la respuesta al amigo que me hizo la pregunta. ¿Cuál es la función entre referencial y metalingüística? Que la metalingüística se circunscribe solamente a la gramática. Profe, pero es un tema. No interesa. Es full gramática y se acabó. Muy bien. Otra pregunta. Otra pregunta. 1, 2, 3 son los paquetes que hay en el aeropuerto. 1, 2, 3 son los paquetes que hay en el aeropuerto. Ay, 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 muy bien estos chicos, son inteligentes, hoy han tomado su Choco Punch referencial, muy bien, correcto, perfecto. Ahora bien, los felicito, ahora miren esto, una vez que ya ustedes están empapados de seguridad, vamos a ver sus finalidades, ¿ya? Muy bien. Bueno, Manuel me está haciendo una pregunta y la respuesta es referencial, pues Manuel, ¿no? ¿Por qué? Porque estás planteando una información a tu pregunta, ¿sí? ¿No? La Luna es satélite de la Tierra, evidentemente que es referencial, no es expresiva porque no estoy hablando de mí, no es apelativa porque no estoy ordenando a la segunda persona que es tú. ¿Correcto, Manuel? No es fática porque no estoy haciendo contacto, no es metalingüística porque no estoy hablando de gramática y no es poética porque no estoy hablando de literatura. Muy bien, ahora sí, chicos. Como ya ustedes están seguros de las respuestas, vean, la expresiva se refiere al ánimo, miren, miren, ahí está, sigan el cursor, al ánimo de la primera persona yo. La apelativa ordena de la primera persona, dije, la apelativa ordena a la segunda persona que es tú. Y eventualmente estos pueden ser plurales, pues, ¿no? Nosotros, vosotros, ustedes. La referencial informa sobre temas. La fática consolida la comunicación humana CH a través del contacto. La metalingüística analiza el lenguaje gracias a la gramática. La poética connota, es decir, embellece con literatura. Por eso es que se dice, tengan cuidado, que la expresiva se relaciona con el emisor. Yo es el emisor. La apelativa con el receptor. Tú es el receptor. La referencial con el referente. El referente trata temas en donde hay objetos. Este tema es lindo, el que te voy a tratar dentro de un rato. La fática se relaciona con el canal y por el canal haces el contacto. La metalingüística con el código y el código se asocia íntimamente con la gramática y la poética con el mensaje a la que le vas a cambiar entre comillas, coloquialmente hablando, de cara, de rostro, gracias a la literatura. ¿No? Porque no es lo mismo decir tú eres bellísima a tú eres una musa, ¿verdad? Si yo digo tú eres una musa es poética, pero si yo digo, ¿no? Esa chica es bellísima, bueno, eso es expresiva, pues, ¿no? Muy bien, listo. Ahora, estos elementos de la comunicación tienen su definición. El emisor es el que encodifica, elabora. El receptor es el que decodifica, interpreta. El referente es el objeto, ¿correcto? El canal es el medio físico. El código es el sistema de signos utilizados y el mensaje del contenido. Un par de sordomudos, ¿correcto? La chica le envía al chico besitos volados, sordomudos en plena Plaza San Martín. Repito, una chica le envía besitos volados a un chico, los dos son sordomudos, ¿verdad? En plena Plaza San Martín. ¿Quién es el emisor? Respondamos, ¿quién es el emisor? Muy bien, sigan, sigan. Me han respondido 4. ¿Cómo es eso? O sea, funciones me responden y estos no me responden. Tienen que estar atentos. La chica le envía besitos volados al chico sordomudo. Los dos son sordomudos en plena Plaza Martín. ¿Quién es el emisor, chicos? Es la chica. Y el receptor es el chico. Ahora,
¿El referente cuál es? Todavía no respondan, no respondan, no sean loquillos. Miren, ve, observen. Miren aquí. Las flores están bonitas. Entonces, ¿qué me ha motivado a mí a hablar de las flores? Las flores como tales, el objeto como tal. Entonces, lo que me ha, entre comillas, coloquialmente hablando, empujado a decir eso, son las flores, el objeto llamado flor, el objeto concreto. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les hago una pregunta y seamos lógicos. La chica le envía besitos volados al chico, ¿correcto? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el referente? ¿Qué le empujó a ella a mandarle besitos volados? ¿Cuál es el objeto? Estoy esperando la respuesta. No, pues, ¿cómo vas a decir las flores? Las flores ese es el ejemplo que he hecho previamente. ¿Cuál es? ¿Ah? El chico, el gusto. No entiendo, no estoy entendiendo la respuesta. A ver, otra vez. Miren, veamos. Paramos ahí, paramos. Caramba, no tengo a la mano un lapicero, pero suponte acá, mejor, miren acá. Hoja. Ahora dentro de un minuto dijo, ¿has visto la hoja? ¿Qué me ha empujado a hablar sobre eso? La hoja, pues, ese objeto concreto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, como que no he visto ninguna respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué me ha empujado a hablar? La hoja concreta, el objeto concreto como tal. Ahora, muy bien. Y me están haciendo una serie de preguntas y yo les planteo algo. Primero, me responden mi pregunta y luego respondo las demás, porque yo estoy haciendo la clase, ¿cierto? En consideración a un orden lógico, y primero tengan paciencia. Miren esto, la hoja, ya atentos, no me hagan preguntas todavía, la hoja. ¿Has visto la hoja? Lo que me ha empujado a hablar eso es el referente objeto concreto hoja. Ahora yo les digo a todos ustedes, la chica le envía besos volados al chico. ¿Qué le empujó a ella a mandarle el besito volado? ¿Cuál es el objeto abstracto ahí? Ahora sí, respondan, ya les ayudé un montón. Empezamos de cero. Los besos, no entiendo, no estoy entendiendo. ¿Cómo van a ser los besos? Ver al chico, es el amor. El amor, es el amor, es el amor, ¿ya? El amor, pues, el amor. El amor le ha empujado a ella a mandarle besitos volados. Ahora, ¿el amor es un objeto o no? Porque conmigo, señores, ustedes van a aprender. ¿El amor es un objeto o no? ¿Sí o no? Claro que sí, pero es un objeto abstracto. Ahora sí, ¿entendieron o no? Muy bien. Quiere decir que los objetos concretos y abstractos son referentes que nos empujan, nos motivan a hablar. Ahora sí ya me han entendido. Pero por ahí alguien ha visto, ha escrito ver al chico. Eso yo no entiendo. Otra persona ha puesto los besos. No entiendo. Otro ha puesto el gusto por el chico. ¿Cómo sabemos que tiene gusto? ¿Cierto? Muy bien. Otro ha puesto las flores que no tenía nada que ver. Y ahora voy a hacer una pregunta más, ¿ya chicos? Muy bien. Entonces, profesor que te estima es profesor que te cuadra, ¿cierto? Así tiene que hacer, sí, sí, sí. ¿Una pregunta más quieren o ahí lo dejamos o ya aprendieron? A ver, digan ustedes. ¿Ah? ¿Una pregunta más? Una más, ya. El árbitro le saca tarjeta roja al jugador. ¿Cuál es el objeto que le ha empujado al árbitro a sacar la tarjeta roja? ¿La qué? Vamos, todos. La falta, qué bonito. Ahora nadie falla. Ahora les hago una pregunta. La falta es un objeto, ¿ah? ¿Concreto o abstracto? Porque yo creo que una cosa es la falta, otra cosa es el puntapié. ¿Qué es la falta? ¿Concreto o abstracto? Abstracto, pues, porque el puntapié es lo concreto. Eso es, chicos. Ya aprendieron. Alabado sea el destino. Entonces, miren, el referente es el objeto que te motiva a hablar. Y puede ser objeto concreto o puede ser objeto abstracto. Si hasta ahora habías pensado que el objeto solamente es lo que se toca o se percibe, estás equivocado porque esa es una actitud de veras primariosa. ¿Correcto? Pero ahora pues alégrate que ya aprendiste. Ahora, el canal es el medio físico. A ver, vamos a ver. Entonces, otra pregunta. Yo estoy hablando por celular. ¿Cuál es el canal? A ver, respóndame. Si yo hablo por celular, ¿cuál es el canal?
No, no es el celular, no es el celular, no es el teléfono. ¿Cómo va a ser el celular? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Vamos, sigan. Las ondas, pues, las ondas celulares, las ondas celulares. No, no son sonoras. Las ondas sonoras son cara a cara. Las ondas no son eléctricas, son ondas satelitales. Profesor, ¿y el celular qué será? El celular es el transmisor y gracias al transmisor va a haber esas ondas. ¿Han entendido? Aquí es importante que el alumno sepa que el canal es una cosa y el transmisor es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Así que en este caso las ondas satelitales constituyen el canal y el canal existe gracias a ese transmisor llamado celular. Así que les voy a hacer una pregunta más. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, yo te pregunto, cuando estamos hablando cara a cara, ¿cuál es el canal? Respondan todos. Cara a cara. Las ondas sonoras, qué bonito. ¿Y cuál será mi transmisor? ¿Qué transmisor utilizo yo cuando hablo cara a cara contigo? Mi transmisor. No me digan la voz, no me digan la voz. La voz no es. ¿Cuál es? La voz es la consecuencia de eso. La boca, el aparato fonador, las cuerdas vocales, el aparato de articulación, la lengua, la boca, todos esos son mis transmisores. ¿Está claro? Qué bonito. Otra vez, hagamos un resumen. Ondas satelitales, canal. El transmisor, el celular. Ondas sonoras, el canal. Los órganos de respiración, de fonación y de articulación. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Si yo leo un periódico, ¿cuál es el canal? El periódico, pero ¿cuál será el transmisor? ¿En qué descansan las palabras cuando tú compras el comercio? ¿El qué? ¿El qué? El papel, muy bien, estos chicos son inteligentes, caramba, el papel, el papel. Entonces, si en el colegio te han dicho que el celular es un canal, correcto, que te han enseñado mal, pues. Entonces ahora ya sabes, ¿verdad? Transmisor está previo al canal. Y el código es el sistema de signos. ¿Qué código hay entre los dos sordomudos que se saludan en plena Plaza San Martín? Bueno, que la chica le envía besos. ¿Qué código es? ¿Lingüístico o no lingüístico? Es no lingüístico, es no lingüístico. La comunicación humana puede tener comunicación lingüística y comunicación no lingüística. El perro, ¿qué tipo de comunicación tendrá? ¿Lingüística o no lingüística? El perro. Ya cayeron, pues, ya cayeron en masa, ya cayeron en masa. Solamente hay un alumno que ha respondido bien. Acabo de decir que el hombre tiene comunicación lingüística y no lingüística. Lingüística es hola, mírenme, y no lingüística es esta. El perro no puede tener no lingüística porque el perro no es hombre. El perro tiene comunicación no humana. Merisabel, te felicito. Ana, no humana, te felicito. Y también felicito a Manuel. Manuel dice no humana por instinto. Muy bien, exacto. Entonces, cuidado con el examen. No vayan a marcar que la comunicación entre los perros es no lingüística. Mentira, es no humana por el instinto. Como en las plantas es no humana por el estímulo, correcto. Ahora bien, miren aquí, chicos, el contexto o situación. Alguien me podría cuadrar y me va a decir, profesor, en los elementos falta el contexto. No, no me he olvidado. El contexto engloba a todo, ¿verdad? Y el contexto es la situación de tiempo y espacio. Si el árbitro le saca la tarjeta roja al jugador, el contexto de espacio es la cancha y de tiempo es el tiempo presente porque dice le saca, ¿correcto? Muy bien. Yo no me puedo aventurar a decir que es el estadio porque finalmente pueden estar jugando en la pista, la mejor usanza de la vida citadina limeña, ¿no? Entonces, cancha, cancha, ¿correcto? Eventualmente cancha, pues, ¿no? Muy bien, quedó claro, ¿verdad, chicos? El contexto es la situación de tiempo más espacio. Ahora bien, ¿cuál es la función más importante? La función más importante es la comunicativa. Mira dónde está el cursor.
Alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, usted está loco, ahí no aparece función comunicativa. No, sí aparece. Yo por eso a mis alumnos en mis clases les digo, ustedes no tienen que ver, ustedes tienen que observar, ¿correcto? Sí, ver es solamente utilizar, correcto, el sentido. Observar es utilizar el sentido y utilizar el cerebro. Sí está la función comunicativa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las 6 comunican. Correcto, mira lo que dice aquí. La función más importante es la comunicativa porque las 6 comunican variablemente, pero comunican. El común denominador es comunicar y implica las demás. Esto de la función comunicativa ya vino en el examen de admisión. ¿Y sabes qué pasa? Que la mayor parte de la gente marcó función referencial. ¿Cómo va a marcar función referencial si la función referencial es una de las 3 principales? Y tanto las otras son secundarias. No, es la comunicativa porque abarca todas. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, ¿por qué a la expresiva, apelativa y referencial se le llama principal? Porque uno no puede vivir sin manifestar su ánimo, sin ordenar y sin ser ordenado, y sin informar y sin ser informado. Empero, uno puede vivir enfática sin decir aló si quiere un día. Apagas el celular y se acabó, lo desconectas. Uno puede vivir un día sin hablar de gramática. En mi caso es difícil como profe de lenguaje, pero sábado, domingo, bueno, ahora es clase. Más tardecito me escapo con mi esposa a conocer lo que es la vida misma y yo no hablo de gramática, no hablo. Entonces dejo de lado la función metalingüística. Y la poética, en mi caso también es bien difícil porque soy escritor, ¿cierto? Pero el sábado a partir de la tarde y el domingo no soy poeta, ¿eh? A veces sí, a veces no. Entonces, la expresiva, la apelativa y la referencial son primarias. Ya sabes por qué, en tanto las últimas son secundarias. Correcto, muy bien. Ahí hay una serie de ejemplos que ya te he preguntado, todo eso que estás viendo te he preguntado, y en un mismo mensaje pueden presentarse varias funciones, pero una va a predominar. Una señorita, pues no leas eso, escúchame, mírame, quiere tomarse foto tamaño pasaporte, sabe Dios por qué razones. Se va el fotógrafo del barrio y la señorita es un mar de nervios. Parece que tuviera gusanito porque se mueve de un lado para otro. El fotógrafo, como dice la abuelita, ¿no? Se calienta, se molesta y le dice, miren aquí, donde está el cursor. ¡Ey! Mira el pajarito en este lugar. Entonces, cuando el fotógrafo manifiesta eso, él no se da cuenta eh, que AMA ha revelado 4 funciones. ¡Ey! Fática, para contactar. ¡Mira! Apelativa. Pajarito, poética, porque él pudo haber dicho flash. Y en este lugar es referencial, pues. ¿Sí o no? Muy bien. Pero seamos sinceros. ¿Para qué abrió la boca el fotógrafo? Para que ella le haga caso. Por lo tanto, aquí lo que predomina es la función que apelativa, ¿cierto? Ya, entonces ya te estoy advirtiendo que en una manifestación puede haber varias funciones y una se privilegia. Y esta partecita es lo que la vida como profe me ha enseñado, a leer bien. Mi abuela me decía, lee bien. Y mi abuela me decía esto porque otrora profesora, ella sabe que en la historia universal ha habido un montón de problemas con documentos que por no ser bien redactados o desideratas y peroratas que por no ser bien oralizadas han generado hasta guerras. Miren, por favor, Juan lava eso, referencial. Pero aquí hay una coma, Gabriel, Josué, chicos, miren, Daniel, acá hay una coma, Juan, coma, lava eso es orden, esa es apelativa, no es igual. Ahora yo quiero que comparen esto. Jesús es sustantivo y no verbo, y Jesús es verbo y no sustantivo. Lo que pasa que ¿quién dice Jesús es sustantivo y no verbo? Es el profesor de lenguaje, porque en efecto Jesús es sustantivo propio. Por lo tanto, la función es metalingüística porque se habla solamente de gramática. Pero ahora lean abajo. Eso lo de abajo nunca lo va a decir un profesor de lenguaje porque si no estaría en contradicción. Dice Jesús es verbo y no sustantivo. Incluso creo que hay una canción, ¿verdad? Con estas palabras. Eso es poético, porque dice Jesús es verbo y no sustantivo. Jesús es pilas.
entre comillas, para que me entiendas, ¿verdad? Acción y no un mero nombre. Entonces es función poética. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Vean eso, por favor. Cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo, dice el dicho, ¿sí o no? Por lo tanto, a la clase le estoy dando un valor agregado. No solamente te enseñó las funciones y etcétera. Perdón, retiro el etcétera, sino que hay que tener cuidado con oraciones de este tipo, porque los que hacen el examen nos ponen trampita. Y chicos, otro valor agregado para tu alegría. Mira acá, sinónimos de las funciones. Tienes 2 minutos para que vean esas funciones, porque en el examen de repente no te vienen con el primer nombre, sino con sus sinónimos. Vean, ahí están los sinónimos de cada función. Mira cuántos sinónimos tienen. Muy bien, voy a salir un ratito porque voy a presentarles el segundo trabajo, ¿sí? ¿Me permites un momento? Ah, ya, ahí está. Muy bien. Vamos, jóvenes, otra vez ese voto de confianza. ¿Se mira bien? ¿Se escucha bien? Ya he puesto el segundo material. Sí. Muy bien, chicos. Gracias. Gracias. Ahora veamos el lenguaje. Gracias. Ahí dice lenguaje. Ahí no dice comunicación. Dice lenguaje. Algo que me enseñó la vida. El alumno, el joven, el veterano no, tiene la tendencia de cambiar las terminologías. Por favor, chicos, les imploro, les solicito, les exijo, no me cambien los términos. Ahí no dice comunicación, ahí dice lenguaje. ¿Y sabes por qué, hijo mío, hija mía, me preocupo por eso? Porque la comunicación puede ser humana o no humana. En cambio, aquí dice lenguaje. Y el lenguaje es una facultad humana que le está negada a los otros seres, le está negado a los animales, a las plantas, a las células, a las computadoras, ¿correcto? ¿Y por qué el lenguaje es una facultad humana? Mira acá, voy a la tercera, porque es racional. ¿Y qué significa racional? Que revela inteligencia distintivamente superior. Profesor, ¿y por qué distintivamente? Porque lo que le distingue, y ya han dicho varios alumnos en esta clase, lo que le distingue a los animales es el instinto, a las plantas el estímulo, a las células lo orgánico y a las computadoras lo virtual. Y en el hombre lo que distingue es lo racional. Entonces no significa que sencillamente sea racional porque es inteligencia superior, son tonterías, es distintivamente superior porque eso es lo que nos diferencia del resto. Entonces, gracias a ese carácter racional, el lenguaje es productivo porque el hombre produce mensajes infinitos. En la lengua española, que es una de las tantas lenguas que configuran al lenguaje, no te olvides que el lenguaje es la suma de lenguas y de hablas, ¿cierto? En la lengua española, por ejemplo, ahora suele escuchar, me voy a mi depa a chatear. En el año 1985, cuando era muchachito como tú, menos todavía, eso era inadmisible. Nadie podía pensar en esas dos palabras. No habían depas, ¿correcto? Ni había chatear, no existía, ¿verdad? Seguramente que por la movilidad y por el proceso histórico y por los avances tecnológicos, descubrimientos e inventos, seguramente que por eso también hay nuevas palabras. Entonces, el lenguaje es productivo porque en las diversas lenguas que confeccionan el lenguaje se van a producir mensajes nuevos. Por eso es productivo. ¿Y por qué se entiende que es universal?
si el lenguaje es una facultad humana que le compete solamente al hombre como especie, implica a todas las chicas y los chicos, varones y mujeres, caballeros y damas, de todos los tiempos y de todos los lugares. Por eso es que es universal. ¿Correcto? Profesor, ¿y por qué el lenguaje es articulado y doblemente articulado? Esto es muy simpático de explicarlo. Solicito al respetable que me entiendan. ¿Qué nos dice la abuelita? La abuelita dice, antes de escribir y de hablar, piensa. Entonces, mírenme. Tú escribes grafemas y los unes para que haya pues sentido. Tú oralizas fonos y los relacionas para que haya mensaje coherente. Entonces los grafemas son letras escritas, los fonos letras dichas. Pero los grafemas y los fonos son deducibles de los fonemas. Y los fonemas son las letras pensadas. Pero sucede que los fonemas no están en tu mano ni en tu boca, ya están acá en el cerebro. Y los fonemas o letras pensadas se tienen que amarrar para que digas algo coherente. Entonces esa es una articulación que ya se está dando en el cerebro, un amarre. Pero para que tú amarres letras pensadas llamadas fonemas para que generes mensajes mentales, primero tienes que recurrir ¿a qué? A los morfemas que están aquí en el neocórtex. De modo tal que si yo digo la palabra niños, ¿cuántos morfemas tiene? No estoy preguntando sílabas ni tonterías. ¿Cuántos morfemas tienes? Todo el mundo me va a decir que son 3. Ni la raíz, la O que es género y la S que es número. Ahí hay un amarre de 3 elementos. Los morfemas ya no son letras escritas, grafemas, no son letras dichas, fonos, no son letras pensadas, fonemas, son unidades significativas. Y ahí casualmente reposa la diferencia entre nosotros y los otros seres. Porque la Azucena, Firulais, el Alien World, correcto, y la procariota no tienen morfemas. Nosotros sí. Por eso se dice que el lenguaje es doblemente articulado, porque en el cerebro se articulan morfemas, correcto, unidades significativas, luego se articulan fonemas, letras pensadas, consecuentemente se articulan fonos y grafemas. He ahí la explicación. Entonces dice, el lenguaje es doblemente articulado porque los morfemas se van a atar y los fonemas también se van a atar entre sí. Y finalmente hay un gran atado, que los morfemas y los fonemas se atan. Y el desenlace de eso es la oralidad y la escritura. Ahora bien, el lenguaje es perceptivo porque los mensajes, el término coloquial hay que usarlo para que se entienda mejor, entra por los sentidos, se recepta por los 5 sentidos, ¿correcto? ¿Ah? Y eso se relaciona bastante con las etapas de la comunicación en el emisor y en el receptor de manera fisiológica, ¿correcto? Pues estamos hablando de sentidos. El lenguaje implica desplazamiento porque se desarrolla en un determinado tiempo y en un determinado ¿qué? Espacio. No hay hecho comunicativo sin tiempo y espacio. ¿Ah? Incluso en las obras de ciencia ficción, ¿cierto? Tiene que haber un tiempo y tiene que haber un espacio. Así sea el tiempo inventado y el espacio inventado literariamente, lo hay. O dime a ver uno que no haya. Ni Borges, ¿no? Ni Borges, ¿cierto? Siempre va a haber un tiempo y va a haber un espacio. ¿Y por qué el lenguaje es innato, es decir, genético? La madre le pasa al hijo que está en la cavidad uterina, le pasa la cromosoma número 5 del lenguaje. Es decir, que el bebé ya está dotado del lenguaje antes que migre a la realidad misma, ¿no? Por eso es que es recomendable a la mamita que esté embarazada decirle que le hable al bebé. ¿Ah? El bebé no le va a entender, ¿cierto? Pero como ya está dotado del lenguaje, por lo menos lo va a sentir. Ponle su musiquita instrumental, ponle a Tchaikovsky, ¿ah? ¿Cierto? Cascanueces, ¿cierto? La Bella y la Bestia, es una manera de estimular. Entonces, cuando el bebé migra, nace, sale, de lo innato se va a pasar a lo aprendido. ¿Por qué? Porque va a adscribirse y a aprender por ese mismo hecho, va a aprender una lengua determinada.
Si los padres son peruanos y ellos viajan a París, extramuros, fuera de la casa, el niño aprenderá francés. Intramuros, dentro de la casa, el español. Y se da el caso que hay niños que tienen 7 años que son bilingües. Y no porque sean más inteligentes que los monolingües, sino por las condiciones mismas. Ese aprendizaje, que es un producto cultural, es distintivo a la de un limeño, correcto. El que esté en Francia, pues caramba, está en realidad intramuros y en realidad extramuros. Pero en ambos casos, aprenden una lengua, en el otro dos, porque ya estaban dotados genéticamente desde que estaban en la cavidad uterina. ¿Correcto? Muy bien. El lenguaje es instrumental porque es una herramienta. Caracho, caracho. Si la pala sirve para trabajar el campo, la palabra sirve para trabajar la comunicación humana, en este caso lenguaje propiamente dicho, ¿sí? El lenguaje es inmutable y no cambia. Pero ¿qué es lo que cambia? Porque para entender que el lenguaje no cambia, habrá que saber qué es lo que cambia. Lo que cambia son las lenguas y las hablas. Ya te dije hace 13 minutos que la suma de lenguas por un lado y la suma de hablas por otro lado, y todo eso en su conjunto, confecciona lo que nosotros entendemos por lenguaje. Las hablas, demostración que cambia. En estos momentos el profesor Vidal se manifiesta coloquial y formalmente. Más tarde, la verdad, en alguna calle de Lima, alguien me saca de quicio, y yo voy a hablar de manera vulgar, correcto. No, yo no me inhibo ni me eximo de hablar de manera vulgar, entre comillas, si me buscan, ¿verdad? Voy a descender y le voy a responder de igual a igual a ese salvaje que me está hablando. Entonces queda demostrado que la habla, que es individual, cambia. ¿Ah? Porque ahorita de culto formal y coloquial voy a pasar más tarde a lo vulgar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, punto. Ese es individual. La lengua, llámese específicamente, en este caso la lengua española, en definitiva le pasa a todas las lenguas. ¿Cambia o no cambia? Claro, porque la RAE de cuando en cuando está reformulando su manual gramatical y su diccionario. Es cierto. Yo, por ejemplo, en estos momentos puedo decir, chicos, soy lingüista y voy a presentar a la Academia de la Lengua ciertas sugerencias y ciertos peruanismos. Y seguramente, pues, que de todo el paquete algunos aceptan, ¿verdad? Entonces la lengua, que no es individual, sino que es social, porque nosotros pertenecemos a la lengua española o castellana, va a cambiar. Pero el lenguaje no. Así que entiéndeme, yo puedo decir, chicos, mi habla, y lo he manifestado, más tarde va a cambiar, dado el caso, ¿no? Y la lengua también, por las sugerencias a la RAE. Pero yo no puedo decir que el lenguaje va a cambiar, porque hay un dicho que dice, una golondrina no hace el verano. El lenguaje le pertenece a la especie. El lenguaje no le pertenece a Daniela Valverde, no le pertenece a Miguel Vidal, no le pertenece a Miss Brenda ni a Gabriel Pargas. El lenguaje le pertenece a la especie, y el lenguaje no va a cambiar jamás. El lenguaje te va a cambiar a ti, que es otra cosa. Y finalmente quiero concluir esta parte de la clase diciendo que el hombre no ha inventado el lenguaje. Esa es una tontería. El hombre lo que ha inventado es la pólvora, la imprenta, la rueda, y en unos respecto a otros, con el apoyo pues de la naturaleza, más que en otros casos, ¿verdad? Pero el lenguaje no. El lenguaje el hombre no lo ha inventado. El lenguaje es consustancial con el hombre. Es más, sentenciosamente hablando, el hombre es hombre como especie por el lenguaje. ¿Y sabes por qué? Por algo que no deben olvidar, por su carácter racional. Quítale ¿ah? el carácter racional al hombre, ya no es hombre, pues, porque no tendría lenguaje. Desaparecería rápidamente. Estoy haciendo una acronía, ¿no? Muy bien. Heteróclito. ¿Por qué el lenguaje es heteróclito? Porque el lenguaje y que es uno solo y es universal, se va a realizar en el mundo a través de lenguas que son sociales y a través de hablas. ¿Cuántas lenguas? 13.000. ¿Y cuántas hablas? 8.000 millones a más. Ya ni se sabe. ¿Qué significa heteróclito? Hetero diferente y clito forma. El lenguaje se manifiesta de diversas ¿qué? Formas. ¿Correcto? A través de lenguas y hablas.
Muy bien, listo, ahí está. Gracias a ese carácter heteróclito, correcto, gracias a ese carácter heteróclito, es que se va a hablar de planos del lenguaje. Los planos del lenguaje, te digo algo, los hijos del lenguaje, pero hay que ponerle planos, ¿ya? Los planos del lenguaje, porque se deducen, pues se deducen de este. Los planos del lenguaje, por su carácter heteróclito, el lenguaje que es universal se realiza a través de lenguas y hablas, las cuales son recíprocas. Lengua y habla son recíprocas. No hay lengua sin habla, no hay habla sin lengua. Ya te dije que la lengua es social. Nosotros, los que estamos en este foro académico, pertenecemos a la lengua española, social. El habla es individual. Por ese mismo hecho, la lengua es homogénea y el habla es heterogénea. ¿Qué significa homogénea? Que nosotros, homogéneo, vamos a depender por igual, homo es igual, vamos a depender del reglamentarismo de la RAE. Pero el habla es heterogénea. Eso no significa que la gente va a hablar como le da la gana, sino que puede escoger. Ejemplo, en vez de decir he pintado mi casa, alguien puede decir he pintado mi vivienda. Ahí está. El lenguaje es permanente y el habla es efímera. En efecto, tú te mueres, se muere contigo tu habla, pero no la lengua. El habla dura de 80 a 85 años en esta parcela llamada Perú, ¿cierto? Y tú te llevas a la tumba tu habla, pero la lengua es permanente, queda para los hijos de tus hijos. Correcto, muy bien, listo. La lengua es más o menos fija y el habla es variada, pero un ratito, hay por ahí un alguito que me he olvidado. La lengua viene del pasado. En efecto, viene de la época del colónido Valdelomar, viene de la época del siglo de oro Góngora y Argote, viene de Rodrigo Díaz de Vivar, el hombre de la gesta, ¿cierto? Muy bien, del pasado. El habla es de tu presente y solamente de tu presente, ¿sí? Ahora sí, la lengua es más o menos fija y el habla es variada. En efecto, el diccionario no se llama diccionario del habla española, se llama diccionario de la lengua española. Por lo tanto, el diccionario no es para uno, sino es para el grupo. Entonces, el diccionario está más asociado a lengua, correcto, porque es social, es grupal. Pero hay que entender que el diccionario y la lengua son elementos más o menos fijos, porque hay palabras nuevas que entran, neologismos, y hay palabras viejas que se van, arcaísmos. Por lo tanto, ha quedado demostrado que la lengua y el diccionario son más o menos fijos, pero el habla es variada. La lengua te dice, ¿no? Tienes este abanico de posibilidades, utiliza el que más te guste, con tal de no decir algo incoherente ni incurrir en el término excluido. Pasa una chica bonita y hay 4 mozos que la están viendo, correcto, y uno que le dice, esa es una verdad, el otro le dice, esa es una venustez, el otro dice, esa es una belleza, el otro que dice, eres una guapa. Están haciendo uso variado, pero legítimo y dentro del marco del reglamento para referirse a ese objeto concreto que vieron hace un rato, ¿sí? Muy bien. La lengua es psíquica porque los mensajes se generan en la mente. Ya tú sabes eso, ya tú sabes. ¿Y qué utiliza? Morfemas amarraditos en primera articulación y fonemas en segunda articulación. Y el habla es psicofísica. Ya tú sabes eso, porque ahí que va a utilizar. Va a utilizar los fonos, ¿cierto? Letras orales amarraditas y los grafemas, letras escritas amarraditas. Por eso mismo la lengua es teoría y el habla es práctica. La lengua es código. El español es un código, es un conjunto de palabras prestos a ser utilizados y el habla exige su uso. Ahora bien, ese conjunto de palabras prestos a ser utilizados se pueden organizar como sistema, mira aquí, en oraciones, frases, locuciones, proposiciones, discursos y párrafos. Entonces la lengua es un sistema y esa organicidad, esa sistematización no se hace porque gracias a tu boquita o porque gracias a tus manitas, es gracias a tu cerebro. La lengua es sistema y el habla es su realización. Finalmente, para terminar con broche de oro, la lengua es causa y el habla es efecto.
Pero en gramática, en lingüística, hay que ser elegantes. La lengua es condición y el habla es su razón de ser. Como tú has visto, entre lengua y habla hay una relación de causa-efecto en todas estas características. En tanto en otras academias te dan 5 o 6 características. ¿Cuánto comparto contigo, mi querido hijo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muchachos, 10. Entonces, no hay lengua sin habla y no hay lengua sin habla. Empero hay excepciones. ¿Cómo se denomina el que tiene lengua, pero no tiene habla? Respuesta, vamos, te leo, si has estado atento a mi clase. Dame un ejemplo de una persona excepcional que tiene lengua, pero no tiene habla. Respondan, respondan chicos, para avanzar. Muy bien, varios han respondido. El mudo, muy bien. Y ahora al revés. ¿Quién es ese excepcional que tiene habla, pero no tiene lengua? No tiene organicidad. ¿Cómo se llama ese que habla y no tiene organicidad? Los encontramos en las esquinas, ¿no? Y el Estado debería apoyarlos. Habla, pero es incoherente. ¿Un qué? Un, un loquito, pues, un loquito. Habla. Mira, ve, por ahí hay un malcriado que ha dicho la esposa, dice. ¿Qué hacemos con ese muchacho? Lo botamos de la clase. La esposa, dice. ¿Ah? Dice que habla, pero sin sentido. Ah, es el loco, no es la esposa. ¿Cómo va a ser la esposa? Es el loco. No, mentira, te estoy haciendo una broma. Es el loco, correcto. Y ahora una pregunta que quiero hacerles a ustedes. El loro, ¿habla o no habla? Respondan. El loro, ¿habla o no habla? ¿Qué dicen? Vamos, respondan todos. No, no hablas. Sí, dice. ¿Qué hacemos con este muchacho? Ah? Sí, dice. No habla. Si el loro hablara, mira, ve, claro, si el loro hablara, tendría lengua. Y si tuviera lengua, ¿qué tendría? Lenguaje, pues el loro ni siquiera imita, el loro solamente repite, nada más, así como el cuervo. Y te voy a contar algo, ¿ah? El cuervo le gana al loro. Porque el cuervo no solamente repite lo del hombre, el cuervo repite de 14 animales. El cuervo, por ejemplo, repite el rugido del león, el rugido del león. Entonces, cuando el hombre va a molestar al cuervo, ¿cierto? El cuervo se esconde y repite el rugido del león. Y el hombre se va corriendo porque piensa que se acerca un león, con lo que quiere demostrado que estos dos animales solamente repiten, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ya, ahora, las variedades de la lengua. Y la lengua española, nos interesa la española, seguramente eso sucede en otras tantas. La lengua española tiene 3 variedades. Dialecto, que también se llama diatópica, dia es a través, tópico es lugar, a través de lugares. Eso se verifica regionalmente. Profesor, un ejemplo, maní, cacahuate. Sin embargo, el significado es el mismo, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. El sociolecto, diastrática, a través de los estratos sociales se verifica socioculturalmente. Un culto dice beodo, un vulgar dice huasca, y eso ya nada tiene que ver con la cuestión locativa regional, sino con lo sociocultural. El idiolecto es la variedad diafásica. Diafásica ya no es a través de los lugares o los estratos, sino a través de uno mismo. Y se verifica individualmente. El chico, correcto, le dice a la chica, correcto, que está bella o que está guapa. Ahí nada tiene que ver la cuestión regional ni sociocultural. Ahí lo que tiene que ver son los sinónimos. ¿Sí o no? Y todo muchacho que se precia de tener 15, 16 años que tiene su enamoradita, le va a decir, no, eres bonita o eres linda. Ahí no se hace alarde ni del lugar ni de lo sociocultural. Solamente son sinónimos. Así que, por lo tanto, chicos, saber sinónimos no revela, por si acaso, nivel cultural. Todos, absolutamente todos tienen que saber sinónimos. Y eso no significa que seas culto. Profesor, ¿y por qué hay dialectos? Los dialectos existen porque por efectos climáticos, por efectos etnológicos,
por efectos de influencia histórica. Entonces, vamos a ver, niveles dialectales. Los cambios operativos en un lugar que se dan respecto a otro lugar, implican 5 cambios. El cambio semántico, significado, vieja, vieja. Vieja, vieja tiene la misma palabra, pero en el Perú significa madre. En cambio, vieja en México significa la compañera de uno. Profesor, otro ejemplo, piña, piña. Piña aquí es mala suerte y piña en Centroamérica es homosexual. ¿Cierto? Muy bien, ese es semántico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lexical, cambia la palabra pibe y chamo. Argentina versus Venezuela. Podríamos agregar aquí palta. Palta en algunos países. ¿Y cómo le dicen a la palta en otros lugares? Escriban, por favor, para que se compruebe lo lexical. Palta versus ¿qué? Aguacate. ¿Ya ves? Muy bien. Y lo fonético, gracias chicos, más de 15. Cómo me gusta que participen. Detengo la clase. Si el alumno no es competitivo, no va a ingresar. Le pedimos a la selección que sea lo máximo. Sin embargo, nosotros no somos competitivos. No te pases, pues, esa es la doble moral, ¿no? No, que el Perú tiene que ganar. ¿Y tú a quién le has ganado? Sé competitivo. El Perú tiene que jugar con un país asiático, africano, europeo y de la Oceanía, ¿cierto? Para que sean competitivos. Pero tú no me participas aquí en clase. Me están participando más de 20 o 25, pero ¿sabes qué cosa? Los nombres son recurrentes. Yo quiero que participen todos. Yo quiero que participen todos. Que participe Daniela, Gabriel, Josué, Esmeralda, Ana, Milene, Edwin, Fernando, Ricardo, Renato, Sandra, Daniela, y no me voy a cansar, Nayeli, Elvira, Matías, Lady, Caroline, Alejandro, Daniela, Karen, Isabel, Leslie, Mailing, Abigail, Cristian, Dana, José, Rubí, Hugo, Alondra, Adrián, Emanuel, Misael o Misrael, Yaneli, Denis, Talía, Jiménez, Fabricia, Verónica, Manuel, Yamila, Giancarlo, Andrea, así sean 500, Andrea, Alexis, Xiomara, Nicole, Javier, Alessandra, Yasmín, Ronaldo, Brian, Rarce, Yuleika, Alejandro, Gracie, Julio César, Sileri, Salomón, Marjorie, Robert, Fiorella, Katia, Rubí, Yamila, Lucero, Aleska, Yamila, Ángel y Juan David. Ya ves que terminé, me participan todos, ¿ah? Entonces, continuamos, ¿sí? Vamos a continuar. En lo fonético cambia el sonido. Llámame Perú, llámame en Argentina. Yo tengo una que es buenaza, señor. Acá en la costa es señor. En Puno es señor, señor, señor. ¿Ese sabes por qué es? Por el frío. En Puerto Rico dicen señor. Lo escriben normal, pero suena señor porque en Puerto Rico se acusa la presencia de bastante gente de ascendencia negra africana. Correcto, muy bien. En España dicen señor, 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 pero lo escriben con S. Eso es porque tienen una tremenda carga presencial de ascendentes visigodos. Recuérdate que los visigodos conquistaron la península ibérica durante 5 siglos. Correcto, profe, no tienen influencia latina y árabe también, pero en el ejemplo que te estoy dando es visigótica. Ahora, por influencia de la isla Ibiza, ese famoso ceseo en España está quedando de lado, ¿ah? Está quedando, esa Z está desapareciendo, muchachos. ¿Ah? Y bueno, en fin, continuamos. Y en Colombia, señor, señor, con la R vibrante múltiple, seguramente por influencia de la campiña, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien, del campo, de la vida campestre. Lo morfológico cambia la forma. Ratito, ratico, Perú versus Venezuela. Y, profe, ¿no es lexical? No, tienes que abrir bien los ojos. Ahí lo que cambia no es toda la palabra, es la raíz. Por ejemplo, acá en el Perú es pancito, en Venezuela es pancico. Pero pues, hombre, en España es panecillo. Y en lo sintáctico cambia la estructura oracional.
De la María murió su hijo, además de cambiar lo fonético, cambia la estructura oracional, ¿cierto? Muy bien, entonces, he ahí los niveles dialectales. ¿Y cómo habla un español? A ver, Juan David, dime, te escucho. Juan David, ¿te escucho o te leo? Me estás mandando un mensaje de querer participar, vamos. Nada. A ver, me escribes ya, Juan Daniel. Bien, ¿cómo es en España? Pues hombre, por la Virgen de la Macarena, coño, me cago en tu padre, hombre. Así hablan los españoles. Y los mexicanos, órale, mano, no te pinches, no te vayas a no te pinches, mames, güey. ¿Ah? Te vas a petatear, escuincle. Entonces, y yo pregunto, ¿y el dialecto peruano se nota o no? Claro, pues muchachos, por ahí dicen, no, no, que el dialecto peruano es neutro. No entiendo yo eso. Si tú juntas a un argentino, a un mexicano, a un español y a un peruano, son distintivos, ¿sí o no? Profesor, claro, ahí está Emanuel, causa. Sí, ahí está Emanuel. Mira, Emanuel me acaba de mandar una retaíla de palabras. Causa, Yara, chochera, oe, yape, ¿no? Yape, incluso yape, creo que por eso le han puesto este sistema que existe bancariamente ahora del yape, creo, ¿no? No sé, o de la yapita, ¿cómo será? Entonces, ahí está, ¿verdad? Muy bien, yo también creo, no sé, no he investigado, voy a investigar eso del yape, ¿cierto? Mira, yape, ¿no? Yape, ¿no? Yape. Bueno, no creo que sea de yapear, de yapa, ¿no? Bueno, voy a investigar, en fin, tarea pendiente. Acá mi esposa me está diciendo que el yape es de yape, yape, ya te voy a pagar, ¿sí o no? Muy bien. Ahí está, en Chile es yapo, me dice, sí sabía. Bien, entonces, continuemos, bacana, bacana la contribución. Entonces, y hay que tener bastante cuidado con decir que el dialecto peruano no se nota. Se nota, es más, las bables o microdialectos peruanos, las bables o microdialectos peruanos también son evidentes. Por ejemplo, al niño le dicen en el norte le dicen churre, y en el oriente le dicen guambrillo, y acá en Lima le dicen chibolo, y en cierta parte del Ande le dicen corito. Por lo tanto, el dialecto peruano no es neutro, es evidente. Continuemos, muchachos. Registros lingüísticos. Los registros lingüísticos están determinados por el idiolecto, y no se olviden que el idiolecto es personalísimo. Entonces, lo que les decía hace un rato, eh, cualquiera de nosotros puede hablar con registro superestándar, estándar a subestándar. Y, por ejemplo, si se organiza un foro para analizar los versos de Rafael de la Fuente Benavides Martín Adam, es en lengua poética, lengua española poética. ¿Qué tal nivel? Si, por ejemplo, se hace un simposio para tratar acerca del agujero negro, ¿correcto? Y el Big Crunch, que ha superado al Big Bang, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la lengua española se revela en lengua científica. Esta clase no es súper estándar, es estándar, porque la lengua española que estamos aplicando es culta, formal, al amparo de lo dictaminado por la RAE, y hace rato que esta clase a la par es lengua coloquial o informal, y de ello he vertido un montón de palabras. Pero esta clase no es del registro superestándar en donde se reporta la presencia de la lengua española popular o vulgar. Profesor, ejemplos, ahí los tienes. En lengua culta, ¿qué le dice el chico a su dama en un restaurante? Dispénsame, me voy al excusado, a miccionar. ¿Qué le dice un coloquial? ¿Ah? ¿Qué le dice? Discúlpame, me voy al baño a orinar. ¿Y qué le dice un vulgar a su chica vulgar en un restaurante de pacotilla? Un toque, me voy al ñoba a achicar la bomba. Entonces, en este caso, se está revelando lengua vulgar. ¿Quedó claro? Muy bien. Otra vez, un toque, me voy al ñoba a achicar la bomba. Me están pidiendo otro ejemplo. En lengua culta, beodo. En lengua coloquial, borrachín. En lengua popular, mamado. Y en lengua vulgar, huasca. Muy bien. En lengua culta, fármaco dependiente. En lengua coloquial, drogado. Correcto.
en lengua popular, pasado, y en lengua vulgar, imagínate, hay un montón de términos para referirse al drogado. Pastrulo será, ¿no? Vamos a ver. Continuemos. Datos importantes. La lengua culta es formal y se supedita a la normatividad de la RAE. La de aquí. La lengua coloquial es informal y se supedita al contexto. El contexto académico no es exento a eso. La norma, pero quiero que abran bien los ojos, no dice norma de la RAE. La norma como tradición, hábitos lingüísticos, se impone en un determinado lugar y por eso acá decimos tú y en Argentina dicen vos. Nace dialecto. Entre los cultos se impone miccionar y entre los vulgares se impone achicar. Nace sociolecto y dialecto. Por lo tanto, una cosa es norma de la RAE y otra es norma por tradición. Pero todavía hay una norma estándar. La norma estándar implica el dialecto favorecido en el Perú, pero sociolingüísticamente, no lingüísticamente. Si está favorecido, no es lingüística, es sociolingüísticamente el de Lima, el de Lima. Y el sociolecto favorecido en el Perú, la de los colegios, ahí está, la de la administración pública, la de los medios de comunicación masiva, esa es la norma estándar. Empero, te diré que la triste realidad es que ahora Lima ya no es ejemplo de nada, ¿no? Y que los colegios y la administración pública tampoco son ejemplo de nada. Pero ahí está la configuración esta, ¿verdad? Muy bien. Es importante que el peruano rescate la moral, rescate el ideario colectivo y rescate el buen uso de la palabra. Solemos exigir a los presidentes cambios y seguramente que estos no lo hacen porque son corruptos o porque después de todo están los grandes poderes ocultos que manejan a este país, pero no somos capaces de hacer la revolución cultural chica desde casa, con la moral, con la debida dicción, correcto, con el debido entendimiento, ¿no? Si en la casa el hijo le roba a la mamá los 5 soles, si en la casa el hijo es vulgar hablando, entonces, ¿qué se puede pedir de cambio? Continuamos. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es el proceso por el cual un sujeto se expresa en una segunda lengua, pero pensando en la lengua materna. Muy bien. Entonces, te comento lo siguiente, para pasar esto en limpio. Una quechua hablante viene a Lima, la gran ciudad, y dice Úrsula en vez de decir Úrsula. ¿Qué es lo que ha pasado? Está hablando en castellano, pero pensando en quechua. A ese proceso, que no dura mucho tiempo, se le llama intelecto, hasta que logra decir Úrsula. ¿Cierto? Entonces a mí no me gusta cuando alguien dice, porque así hablan, y yo lo voy a taxativamente a declarar, cuando alguien dice, esa chola motosa habla mal. Este mamífero, este imbécil, no se da cuenta que esa mujer es bilingüe, mientras que este es un monolingüe y es un monolingüe ilimitado. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con el trato. Esa señora dice Úrsula, no dice Úrsula, porque está aprendiendo el castellano. Está hablando en castellano, pero pensando en quechua. Profesor, ¿y ese famoso intelecto, que es un proceso casi efímero, también se puede dar entre nosotros? Claro. Por más pinta de rubio que tengas, si te vas a Estados Unidos, a Idaho, y en Idaho tú dices, crazy, al toque se dan cuenta que eres sudaca, peruano, y de comas. Porque no es crazy, pues. Estás hablando en inglés, pero pensando en castellano, cuando es crazy. Te vas a Italia, por más pinta de ítalo que tengas, si te vas y dices bambino, al toque se van a dar cuenta que eres sudaca, peruano y de Villa El Salvador. Porque no es bambino, es bambino, ¿cierto? Muy bien. Por eso es que hay mucha gente que está 20 años en el extranjero y vienen con un cierto dejo. Y la gente, cual mamífero, le dice, no, este es un alucinado, está hablando de esta forma. No, lo que pasa es que como ya se arraigaron al dejo de ese país, acá tienen que reactualizar su uso en castellano. Por eso hay que ser tolerantes, muchachos. Bueno, ese es el intelecto, ¿cierto? Ese es el intelecto.
Sigamos. ¿Y qué es la diglosia? Es el fenómeno por el cual una lengua se impone a otras por predominio político. Por ejemplo, muere el Papa y todos los cardenales del mundo que hablan diferentes lenguas tienen que elegirlo en latín. Profe, y si hablan en diversas lenguas, ¿cómo lo van a elegir en latín? Es que ellos tienen necesariamente que saber el latín, aparte de su lengua, ¿cierto? El secretario general de las Naciones Unidas renuncia y los poderosos, correcto, tienen que elegirlo. Y estos países, más otros tantos, eh, envían a sus ministros plenipotenciarios para ello, pero hablan diferentes lenguas, pero tienen que elegirlo en inglés. Eso es la diglosia. En el Perú es el castellano. Increíblemente, hace unos años se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Pueblos Aborígenes Amazónicos. Y llegaron a Lima y se reunieron y todos tenían que exponer necesariamente en castellano. Increíble. La lengua que se impuso es el castellano. Profe, ¿por qué no hablaron en Amueya? El chipivo que le va a entender. Profe, ¿por qué no hablaron en Aguaruna? Porque el S-EJA no iba a entender. ¿Entiendes? Esa es la diglosia. El español de hablante materno significa el español de personas que han aprendido como lengua materna o como lengua de sus primeros añitos al castellano. Puede ser castellano andino o no andino ribereño. Yo no puedo suponer nada, porque sería prejuicioso. Yo lo que sé es que mi castellano de hablante materno de chiquito es el castellano no andino central. Yo no sé si en esta clase habla como hablante de castellano, hablante materno de chiquito, andino. No sé si habrá andino, ¿correcto? Si alguien habla castellano andino desde chiquito, que sea altiplático puneño, por ejemplo, a ver si me escribe, ¿no? ¿Quién tiene el español de hablante materno castellano andino altiplánico? Seguramente que hay alguien. Y también me gustaría que alguien me responda quién habla acá el español de hablante materno de chiquito en castellano no andino amazónico. Seguramente que debe haber. Ahora, mientras seguramente alguien contesta, la 7 contradice a la 5. Mientras que en la 7 nada, ¿no? Nada, no hay, ¿no? Muy bien. Mientras que en la 7 tenemos el español de hablante materno de chiquito, en la 7 tenemos el español de hablante materno, el español, perdón, el español de hablante no materno de viejito. O sea, porque la gente aprende el castellano a los 12, 13, 15 para más años. ¿Me entienden o no? Otra vez. En la 7, español de hablante materno con el castellano aprendido de chiquitito, la primera lengua. En la 5, el español, correcto, de hablante no materno, que lo ha aprendido ya 8, 10 años, qué sé yo, puede ser incluso desde 5, pero ya como segunda lengua. Muy bien, ahí está. Y la jerigonza es un uso complicado y difícil de entender, intencional. O polapa en vez de hola. Y aquí en Lima, correcto, yo identifico Lima porque soy limeño, hay segmentos en los que la gente usa la lengua española a su, entre comillas, manera para que los otros no le puedan entender como código cerrado. Los punk, los, ¿qué más? Los, underground, ¿cierto? Los subterráneos, los coreanitos, correcto, sí, cierto, muy bien. Los góticos, hablan pues, tienen sus palabras especiales, ¿verdad? Nada más que irse por acá por la avenida Wilson en Lima, o por Quilca, o por la Plaza San Martín, y tú vas a identificar grupitos, tú los escuchas y hay algunas palabras que son indescifrables, ¿ah? Yo he hecho esa tarea, y son indescifrables. Te vas aquí a 2 cuadras, a la Alameda de 28 de julio con Wilson, y ahí están los coreanitos que también tienen sus palabras particularísimas. Es jerigonza. Galimatías es el uso también complicado y sin sentido. Correcto, por ejemplo, mira eso, ¿qué dice ahí? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Propio de tanto candidato a la presidencia que hablan incoherencias y sandeces, ¿no? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Eso no se entiende. Cuando tú escuchas a alguien que se manifiesta y no se le entiende y finalmente él no se entiende a sí mismo, ese es Galimatías. ¿Qué le escuché yo a una persona hace pocos días? En el Perú ha habido cambios rotundos
Y por eso hemos dado un giro de 360 grados. Está hablando tonterías, pues. Es un giro de 180 grados. 360 grados regresa hasta el punto. ¿Sabes cuándo se quebró la oratoria en el Perú? A partir del año 1980, cuando vinieron tantos fantoches que la gente los declaró como grandes oradores, pero eran sencillamente personas que hablaban y hablaban y hablaban. La oratoria en el Perú, entre comillas, murió ¿con quién? Con Raúl Porras Barrenechea. ¿Con quién? Con Raúl Porras Barrenechea. Con José María Arguedas. Después de esa época, señor, ya no ha habido grandes oradores en el Perú. Por ahí dicen incluso que ha habido expresidentes que han sido grandes oradores. Mentira. Mi análisis particular, y me disculparán si yo hiero susceptibilidades, en lo absoluto, para nada. Pero ya bueno, esa es una tarea de cada quien. ¿Qué es el tecnolecto? ¿Es la lengua de los profesionales o es la jerga profesional? ¿Esto qué quiere decir? Ya para terminar la clase, que hay dos jergas, una jerga buena y una jerga mala. La jerga buena es la jerga profesional conocida como tecnolecto. Son los lexicones particularísimos. El abogado tiene una manera de expresarse. El albañil tiene una manera de expresarse. El curita también. Por ejemplo, un abogado que dice, está sobreseído y su cliente no sabe si reír o llorar. Un albañil dice a la señora, señora, ahora que terminé de trabajar en su casa, le haré un alféizar. Y la señora se asusta, ¿qué me va a hacer usted? Le dice. Entonces, esos son los famosos tecnolectos, ¿ya? Muy bien. El curita que llega a la casa de la viejita de 90 años y le dice, señora, le voy a hacer la extremaución. Y la viejita hasta se alegra. No se da cuenta que la extremaución es lo último que cristianamente le va a hacer porque ya la señora va a morir. Entonces, esos son los tecnolectos. Y la replana es la jerga marginal o la lengua vulgar que se relaciona con el registro subestándar, ¿cierto? Ahí están ejemplos, mionca, mancada, trapecio, chilindrina, guayacol. Y lo más vulgar que he escuchado yo es cuando un ebrio le decía al mozo, mosaico, un trapecio para la Mesopotamia que está bien azucena, y me gira un dueto de chilindrinas bien helenas para Johnny Pacheco y para esta tía Guayacola a la que voy a gomear porque está pastrula. Ya pues ese es un recontra replanero. Y 11 y 12. ¿Qué es lengua madre y lengua materna? No confundan. Por eso dije que me respeten la terminología. La lengua madre es aquella que origina otras lenguas. Y la lengua madre del castellano es el latín. Y el castellano no es sino una de las tantas lenguas romances. Cuando hablo de lenguas romances no me refiero a románticas, sino a romances de Roma. El castellano, el catalán, el gallego, el aragonés, el francés, el italiano, el provenzal, sardo, romanche, retroromano, el dálmata, todas esas lenguas proceden del latín. Y la lengua materna, ahí está otra vez, es la primera lengua que hemos aprendido de chiquitos. ¿Correcto? Muy bien. Listo, chicos, están servidos ustedes. Ojalá esta humilde y pequeña exposición de motivos lingüísticos les haya agradado. Voy a buscar el material de las preguntas. Paciencia, un minutito, por favor. Gracias a ustedes. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, porque mientras otros tantos están en su casa rascándose la panza, ustedes están ejerciendo de seres orgánicos. Gracias. A ver un ratito, ¿sí? Ahora sí, ¿me podrían decir la página? ¿Me ayudan? ¿En qué página está? ¿38? Ah, ya. Espérate un ratito, ¿ah?
A ver, ¿cómo vamos ahí? Ah, qué bonito material. Mira, ve, el material está simpático. Ahí está, historia. Bien, entonces ahí está ya está, la lingüística. Muy bien, estimados alumnos. Me siguen esperando 20 segundos. Ya, ahora por aquí. Muy bien, muchachos. Empezamos con música. Tan, 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 tan. Taram, pam, pam, param, pam, pam, pam. Ya, ese es, ¿verdad? Ese es el material, ¿cierto? Muy bien. ¿Podrían responder cuál es la primera pregunta? La primera pregunta, ¿cuál es la respuesta? En una campaña electoral, el candidato lo que tú quieres es que tú votes por él, pues, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Uno, enano. Muy bien, enano. Ya varios han respondido enano. Es la E. En privadito, en privadito. Dos. La dos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la dos? Y de la dos, ¿cuál es la respuesta? A ver, una pregunta, un momentito, ¿ah? Un ratito, por favor, estoy confirmando algo. Ya, paciencia, paciencia. Un rato, estoy confirmando. Ya, ahora sí. Uno, me dijeron la E. La dos, una respuesta correcta. ¿Cuál es? La B, ¿no? B, ¿no? B, ¿no? B. O la E. B o E, porque me están diciendo B, E, ¿cuál es? Vamos, vamos. Me dicen B, me dicen D, me dicen E. La respuesta. Ahora sí, ya está. Listo. Ya pues muchachos, participen. Solamente me han participado 6. Y hay respuestas variopintas. Me dicen B, D, E. La respuesta es la E. La E. Y la lengua sufre variaciones. Claro, acabo de decirles que hay dialecto, sociolecto y dialecto. Muy bien, no puede ser la B. Me dicen el habla tiene un sistema propio. ¿Cómo es eso? Si lengua y habla tienen causa y efecto, ¿cómo va a tener un sistema propio? Si tiene un sistema propio, entonces el habla no tiene nada que ver con la lengua. Hay que tener bastante cuidado. La pregunta dice correcta. En la A, el castellano carece de dialectos. Mentira, pues tiene. Correcto, la 1 es la E, ¿ya? La 2 es la E. 3. ¿Cuál es la respuesta de la 3? Ya, un momento. Aquí lo ves. Ya. 3. ¿Cuál es la respuesta de la 3? 1, enano. 2, enano. 3. Vamos, muchachos. 3. Dedo, pues, Felipillo, traductor. Muy bien, una pregunta social relacionada con la historia. 4. Una de las siguientes lenguas no es de la selva. Este tema lo voy a tratar la próxima clase, es muy bonito, ¿ah? Pero el que tiene saberes previos sabe que en la 4 la respuesta es la B. El jacaru, el cauque que no aparece ahí, correcto, y el aymara son andinas con el quechua, ¿ya? Entonces en la 4 es beso. 5. ¿Cuál es la respuesta? Dos médicos, ¿se acuerdan del ejemplo del albañil y del abogado, no? Dos médicos al discutir temas de su especialidad, ¿qué utilizan? Dedo, tecnolecto. 6. ¿Cuál es la respuesta de las 6? 5 dedos, 6. Una de las alternativas es incorrecta. ¿Cuál es una? Es incorrecto. ¿Cuál es una tontería afirmar en las 6? Pongan el numerito, pues, por favor, ¿ah? Pongan el numerito, si no, no me voy a poder guiar. No, pongan el numerito, me están poniendo la letra, pónganme el numerito. 6. Beso.
El habla se mantiene invariable. Mentira, el habla es lo más variable que puede existir en este mundo, ¿no? Porque cada quien tiene su habla y cada quien morigera la palabra y revela la palabra que quiera, con tal de que el objeto sea el mismo. 6, beso. 7, ¿cuál es lo correcto en la 7? Todo es falso. Solamente uno es correcto en la 7, es la B. El quechua presenta dialectos. Veamos la A. El dialecto solamente se da en la pronunciación, mentira, se da en 5 aspectos. La función referencial relaciona el mensaje con el receptor, mentira. Correcto, el receptor es con la apelativa. 8, ¿cuál es la correcta? 7 beso, 8. Vamos, ¿cuál es la única que es correcta? En la 8. La C, la A no puede ser. ¿Qué hora es? Es apelativa. Dímelo, es apelativa. Correcto, por ahí me han marcado la B. ¿Cómo dímelo va a ser fática? Es apelativa. Aló, es fática. Ay, 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 es expresiva. ¿Qué tal raza es emotiva? Porque esto te sale del ánimo, ¿no? En la 9, ¿cuál es la respuesta? En el análisis del lenguaje descubrimos unidades reutilizables, morfemas y fonemas. Entonces, si utilizamos morfemas, primera, y fonemas en la segunda, ¿cuál es la respuesta ahí? La B, muy bien. En la 10, la respuesta, marquen, esto está muy fácil, lo de la 10 es francamente muy fácil y ya lo hemos estudiado, la 10 es la C. Y en la 11 es la E, está muy fácil, muy fácil. Ah, claro, pues, tiempos y espacios es desplazamiento. Y en la 11, bueno, esa es la E, pues, ¿no? Persuasiva, es para influir, pues, ordenar. 12, ¿cuál es la respuesta de la 12, muchachos? Díganme, la 12. Son códigos especiales con los cuales se suple, o sea, intencionalmente el hombre va a suplir las palabras por otros códigos. ¿Cuál es la respuesta de la 12? ¿Ah? En la A no puede ser, en la B no puede ser porque mecanografía te generan palabras, ¿correcto? Entonces nos queda la C, la D y la E, pero yo no creo que los colores sean especiales, pues. Seguramente para un publicista, ¿no? Nos queda la C o la D. Ya, yo no creo pues que el semáforo sea especial, es necesario, que es otra cosa. La respuesta es la C. En la 13, mis queridos alumnos, la respuesta de la 13 es escasa, como tú comprenderás. ¿Qué dice ahí? El lenguaje nos permite generar mensajes nuevos. Es la C, pues. Y en la 14, ya también tú sabes eso, estimado muchacho, muchacha, que en la 14 es la A. Porque, ¿qué dice? El lenguaje es una facultad solamente de los seres humanos. Muy bien. Ahora sí, la pregunta número 15. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Qué característica el lenguaje permite diferenciar al hombre de los animales? En la 15. En la 15. Vamos. Lo aprendido, ¿cómo va a ser lo aprendido? Es lo racional, y eso dije, ¿no? En el animal es por el instinto, en el hombre es por el estímulo, en las células es por lo orgánico y la computadora es por lo virtual, es lo racional. 15 es dedo, no sé de dónde me sacan lo aprendido, es la D. En la 16, en el comercial de la televisión, lo que quieren es que tú compres. ¿Cuál es la respuesta en la 16? Enano, 15 dedo, 16 enano. En la 16, claro, muy bien. Repito, quieren que repiten. 14A, 15 dedo, 16E. Correcto, muy bien. Y en la 17, 17, 17, chicos, la C, claro, lo que se transmite por herencia es la lengua, ¿no? La lengua. ¿No? El lenguaje es innato, es de la especie. Muy bien. 18. ¿En dónde solamente se está hablando de gramática? 17C. 18. ¿En dónde nomás se habla de gramática? ¿En qué alternativa se está hablando de la gramática? 18. Enano. La raíz de una palabra nos expresa el significado principal. Profesor, pero también se está hablando de eso en la B. Mentira.
es importante dominar las conjugaciones del verbo. Ahí no se está hablando de gramática, ese es referencial. Es importante dominar eso, se quedó. La E sí es absolutamente metalingüística, ¿sí? 18 es la E. Y en la 19, correcto, es la B. Y una afirmación correcta es que en el Perú hay muchas lenguas. El Perú es un país multilingüe, pluricultural y biodiverso, porque en el Perú vamos a tratar eso la próxima semana. Tenemos 48 lenguas, 55 pueblos originarios, ¿correcto? ¿Qué más? Tenemos un montón de ecosistemas, 29, 39, algo así, ¿sí? A ver, ¿quién me precisa? Y tenemos 11 ecorregiones. Muy bien. La 19 es la B. Y en la 20, bueno, ni hablar, esa pregunta así, caracho, es una falta de respeto a nuestra inteligencia. Bueno, es que será porque hemos aprendido un montón. 20 es la E. Muy bien, chicos. Sigamos, empezamos con literatura, clasicismo. No, es una bromita, quedó ahí la clase. Gracias, chicos, un abrazo, que tengan un buen sábado, hoy 20 de agosto, y justifiquen su existencia y su presencia estudiando con responsabilidad, porque como dice el dicho, tú no eres tú eres tú y tus circunstancias. Un abrazo, mis maestros, chicos, nos despedimos, que les vaya bien.